Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 16 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, sigue esta polémica de qué va a pasar con estas farmacias pequeñas y medianas. ¿Y cuáles son los medicamentos? Pues, ¿son la molécula o es un medicamento con marcas específicas? Un día también en el que sigue la polémica también del tema del arroz y cuáles van a ser las posibles soluciones a esta crisis. Un día en el que, bueno, siguen bajando los casos semanales de COVID. Ayer se presentó el informe donde hay que lamentar las 10 defunciones de la semana pasada. Un día en el que, pues, todos los medios estremecidos. El príncipe Harry anuncia que él pagará una investigación sobre la muerte de su madre, Lady Di, hace 25 años. Don José. Buenos días, martes. Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un día lleno de información. Lleno de información. Nacional. Vamos a ver si le ponemos al día con los hechos y usted decide. En primer lugar, quiero decirles que, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, que hoy el presidente Joe Biden de los Estados Unidos estará firmando lo que se conoce como la ley anticorrupción. 750 billones de dólares que serán invertidos en el sistema de salud de esa nación, y una parte importante, 400 millones, estarán invertidos en quizás la más amplia inversión pública destinadas a bajar las emisiones de carbono de una nación, particularmente en los Estados Unidos. La cantidad de CO2 hacia la atmósfera. Este es un plan ambicioso que va a generar empleo y que va a enfrentar con claridad este tema del cambio climático. Hoy lo estará firmando el presidente, lo que constituye una de las grandes victorias legislativas de la administración Biden y la administración demócrata a pocos meses de las elecciones intermedias que serán en noviembre de este año. Va a haber muchos actos después de la firma, en el medio transcurrida la firma y durante la semana en la que se va a anunciar la ejecución de este ambicioso proyecto de la administración Biden. Por otra parte, sin irnos de los Estados Unidos, Fernando, es importante que está creciendo la polémica por el allanamiento a la casa del expresidente Donald Trump, a tal nivel que otro hombre, ahora con una AK-47, intentó llegar a las instalaciones del FBI en Pensilvania. Ayer el expresidente Trump, en un intento de bajar lo que él llama la temperatura, le solicitó al fiscal general, al secretario de Justicia, ¿qué puedo yo hacer? Dice Trump en su carta o su tweet a Garland, de que para bajar esto. En realidad, a Trump le dicen sus opositores una especie de promotor de incendios. Todo esto comenzó por la técnica del expresidente Trump de atacar el sistema. Y se fue contra el FBI, a la que llamó la institución más corrupta de los Estados Unidos. Esto ha tenido consecuencias e incluso a lo interno del Partido Republicano. Ya hay voces que dicen, hey, está bueno esto. Hoy la señora Cheney enfrenta a las primarias en Wyoming, en la que existe una alta probabilidad de que va a ser derrotada. Ella fue una de las republicanas que más enfrentó al presidente Trump. De manera que en los Estados Unidos la situación sigue desarrollándose entre un conflicto en ascenso entre la democracia y el autoritarismo. El líder republicano del Senado, Lindsey Graham, ha sido llamado a declarar ante un gran jurado por la manipulación de las elecciones en el año 20 en el estado de Georgia, lo que significa otro elemento más
en esta lucha interna que se está dando en los Estados Unidos, todo vinculado con la administración del presidente Trump. Recuerde que los documentos, en el caso del FBI, se trata de documentos, no se trata, Fernando, de otro acto nada más que se trata de documentos que el presidente Trump sacó de la Casa Blanca, lo puso en Mar del Lago, que es su residencia, y donde existen claras disposiciones de qué documentos constituyen propiedad del Estado, del gobierno de Estados Unidos por problemas de seguridad. Bien, en esa polémica, lunes, el pasado el FBI intervino, dio un allanamiento a la casa por una denuncia pública que se hizo, y el contenido de eso se divulgó por el juez a petición, no fue que quiso el juez sacarlo, no, hubo una petición formal del secretario de Justicia de los Estados Unidos para que el juez decidiera hacer público el contenido de la petición y los hallazgos, es decir, mención de qué se encontró. Sin embargo, el presidente Trump tenía la potestad de negar o no negar eso. Él no lo negó. Y eso se hizo público, y hay una gran polémica en los Estados Unidos sobre esto. Hay republicanos que dicen que si yo tuviera documentos secretos, yo no me los llevaría para casa. Bien, esto es una polémica en desarrollo en los Estados Unidos, como hay en desarrollo muchas otras cosas. Quiero darle algunas informaciones con respecto a algunas elecciones. ¿Recuerda las elecciones en Kenia? ¿Y por qué nos interesa Kenia? Porque esto es parte del problema africano, la falta de institucionalidad que hay en ese continente, que la hace víctima fácil de los terroristas, de los especuladores de toda clase, de tierra, de gente, de los recursos naturales. Quizás el principal problema de África es exceso de recursos. Ese exceso de recursos con una estructura infuncional. Bueno, en Kenia, William Ruto se proclama posible, él se proclama ganador con el 50.49% contra el líder opositor de ese país, Raila Odinga, que habría obtenido 48,85%. Fíjense lo que pasa. 7 miembros que componen el Tribunal Electoral de ese país africano, de esos 7, 4 de esos 7 dicen que ellos no van a firmar el acta porque hubo demasiadas irregularidades en estas elecciones. Ahora, ¿qué legitimidad tiene este presidente? Y eso que esto está en desarrollo. Bien, esto es para que usted vea por qué es importante que las autoridades electorales de un determinado país, o en este caso en particular de nuestro también, con particularidad, actúen en el marco de la transparencia. Es importante y fundamental, porque en ese tribunal está la credibilidad del proceso electoral. Punto. Se le traigo esto de África, porque si de 7 magistrados, 4 están en contra y no lo firman el acta, no hay elección. ¿Qué validez tiene lo que es? Le doy las últimas encuestas de IPEC, un sistema de evaluación de encuestas en Brasil. De acuerdo a la encuesta publicada ayer, Lula da Silva obtendría en primera vuelta el 44% contra 32% de Bolsonaro, y un tercero estaría en 6%. En una segunda vuelta ganaría Lula da Silva por 51% contra 35%. Hasta ahora, recuerde que las elecciones había pasado de doble dígito a un dígito, es decir, menos de 10. Ahora está en 12 dígitos. Brasil, en el mes de junio, tuvo un excelente comportamiento, bueno, mejor comportamiento de la economía, no vamos a decir excelente, pero sigue siendo el problema de la inflación, sigue siendo el problema de la mala distribución, de la pobreza que está en el país, el desempleo, cosas que conspiran. La economía es el tema fundamental de este proceso electoral y el manejo de la pandemia. Son dos temas fundamentales que están definiendo. Esta encuesta vuelve a poner a Lula da Silva. Acuérdense que las elecciones comienzan a partir de hoy. El proceso oficial. Entre hoy o mañana. Creo que es hoy. Entre hoy y mañana arranca el proceso electoral
formal en Brasil, que serán en octubre, las elecciones Sí, 90 días de campaña. en ese país. 60. En el marco de la situación de lo que está ocurriendo en algunos países, y fíjese lo que está pasando por allá por el Indo-Pacífico. Con la llegada del senador demócrata por el estado de Massachusetts y de 4 representantes, 1 republicano y 3 demócratas a Taiwán, se ha vuelto el ejército popular chino a establecer maniobras. No ha tenido la fanfarria de comunicación que tuvo el caso de Pelosi. Sin embargo, la tensión que genera esto por el peso que tiene los obstáculos que se dan en el transporte ha hecho que indicadores importantes, los satélites, caigan en esa región, porque es un área de nivel de movimiento de carga marítima, igual que cuando es la República de Panamá. Lo que pasa en el canal, que obstaculice el paso de los barcos, es noticia mundial instantáneamente. Nosotros todavía estamos sufriendo las consecuencias de lo que pasó en Suez. No olvidemos fueron 3 semanas. Así que imaginen lo que tiene que ver ahora en uno de los estrechos, el estrecho de Taiwán, que es uno de los más importantes del mundo. Y en el caso de China, la agarra todo este conflicto en medio de un extraordinario, complejo problema económico, porque también uno de sus principales socios, que es Rusia, se encuentra atrapado en una guerra que ya va para 6 meses y que no tiene forma de que se va a detener y que está teniendo efectos terribles en la economía rusa y como consecuencia lo va a tener en la economía china. Y a nosotros, en Panamá, nos conviene una República Popular China floreciente, Claro. un estrecho en el área de Taiwán en paz. A nosotros nos conviene, a Panamá. ¿Por qué? Porque de esa área viene el 35% del comercio que pasa por el canal de la República de Panamá. Entonces, nosotros no nos alegramos en lo absoluto de los conflictos. Nosotros somos apostadores a la paz. Comercio es eso. Sí, a la paz. Con guerra no hay paz. No hay comercio, no hay comercio. paz. Entonces, esto está trayendo un problema de inflación. La guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, más estos conflictos de esta naturaleza. En el mundo hay más de 100 conflictos armados, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Wow. Pero no tienen el peso específico que tiene cualquier cosa que pasa en la República Popular China, o lo que pasa entre Rusia y Europa, o en los Estados Unidos, es de carácter global. Y hay una guerra global, en todo sentido. Ayer, por ejemplo, se divulgaron unos videos que me recordaron la obra de Solzhenitsyn, el archipiélago de Gulag, de las cárceles rusas. Fernando, eso es brutal lo que aparece en los videos que se están. Les recomiendo que si usted no quiere ver cosas terribles, como golpizas, violaciones, quebradera de hueso, cosas terribles están pasando en las cárceles rusas. Bueno, tan terrible como lo que está pasando en Nicaragua. Ustedes vieron el video que José Luis le mostró esta mañana al comenzar este noticiero. ¿Cómo? Es como si aquí a alguien se le ocurriera que no se va a dar una misa en la catedral, pues. ¿Ah? Enfrentaba a la policía para impedir que curas den la misa. Fíjese hasta dónde ha llegado la locura, porque ¿cómo usted interpreta eso, Fernando? Totalmente una cosa. Eso es una total y absoluta locura. Y fíjese que en nuestra región, para que usted vaya poniendo de su cartucho, la Argentina, con la guerra que hay entre Kirchner y el señor presidente ayer, en Nicaragua, ¿a quién estaba atacando en Nicaragua ayer? A Fernández, el presidente de Argentina. Para que le devuelva el avión ¿a quién? A Maduro. ¿No? Y fíjese, ahora mire lo que está pasando en Cuba. Ayer escuchaba a la ministra de Comercio de Cuba decir que nuevas medidas se iban a tomar para liberar el comercio a empresas extranjeras y la posibilidad que el comercio interior, o sea, el por menor, se hagan en empresas extranjeras con una medida de poder
dotar a Cuba de algunas de las cosas que no tienen. ¿Qué cosa? Por ejemplo, implementos de limpieza. Y además importar generadoras por los problemas de generación eléctrica que el pueblo cubano está sufriendo. El pueblo cubano está sufriendo. Entonces, adoptan medidas, pero inmediatamente hay contramedidas que hacen complicada el desarrollo de este nuevo cambio de la economía. ¿Para qué? Para aumentar la oferta de productos que escasean en un país en donde el salario mínimo es da risa, que usted lo escucha, o el de Colombia, el de Venezuela. Métale eso a la crisis que hay en Ecuador con estas guerras de pandillas que se han tomado ciudades, incluyendo lo que pasó en la más importante ciudad de Ecuador desde el punto de vista comercial. De Guayaquil. En Guayaquil, que es la ciudad de los negocios y en donde las bandas se disputan territorios en esa ciudad portuaria de Guayaquil. Sin contar ahora también con los problemas ahora que están denunciando el presidente Guillermo Lasso y lo que está pasando en Perú, que también es una cosa que debemos mirar. Cuando se destruye la institucionalidad, quedamos al desnudo. Entonces, por eso que a la vuelta, Fernando, quiero hablarle de varios temas. Uno, de lo que está pasando en el diálogo. Voy a tomar un tema que a usted le preocupa y a nosotros nos preocupa, que es el tema eléctrico y de verdad, ¿cuánto está pagando usted por la tarifa eléctrica? Hoy, he escuchado tantas cosas y creo que es el momento de que comenzamos a aprender. Fíjese que ya comenzó a aparecer el arroz. El arroz de primera ya comenzó a aparecer. Ya comenzó a aparecer arroz. Ayer le decíamos que lo habían desaparecido. Había arroz en Panamá. Entonces, no descartemos todo lo que dice la discusión, el diálogo. Lo que debemos saber es dónde está el origen del problema. En el caso eléctrico, he escuchado tantas cosas, Fernando, que ahora tengo aquí, con cifras. No le voy a hablar de que yo pienso, no, las cifras oficiales de lo que estamos hablando, con lo que usted ve en su recibo. Cuando usted vea estas cifras, se va a dar cuenta de que quienes estaban manejando la información en la mesa de diálogo sobre el sector eléctrico carecían de esa información. Bueno, y la pregunta es, si así era la información con el tema eléctrico, ¿quién quita que el resto de los que se estaba negociando tenían la misma información? En el caso de combustible era evidente. Que, no, lo del combustible es evidente. En el caso de la comida también. Pero fíjense, en el caso de las medicinas, ahora también le voy a hablar de esas dos cosas, pero quiero hablarle con cifras de las mismas. A la vuelta, Fernando, para ver la panorámica nacional.